Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro video y seguimos con geometría de primero medio. Estábamos estudiando semejanza y ahora vamos con los criterios de semejanza de triángulos. Los criterios son reglas, ¿ya? Un conjunto de reglas que a mí me va a decir efectivamente si dos triángulos, en este caso, solo dos triángulos, son semejantes entre sí, ¿ya? Entonces quiero que podamos leer estos criterios. Normalmente se enseñan tres, yo les traigo un cuarto, que a veces se pasa, pero hay que tener un poco de cuidado, y los vamos a leer, vamos a dar ejemplos rápidamente, esto es rápido, y luego vamos a pasar a la actividad donde vamos a ver la aplicación concreta de cada uno de ellos. Entonces, para leer esto, L significa lado y A significa ángulo. El primer criterio es L, lado, lado, lado. Y así vamos a hacer la lectura y vamos también a leerlo de la siguiente forma. Dos triángulos son semejantes si, y luego continuamos con cada criterio. Entonces, vamos con el primero. Como les dije, dos triángulos son semejantes si, según este criterio, los tres pares de lados correspondientes son proporcionales. Entonces, acá vamos a hacer los ejemplos. Si tengo dos triángulos y me parece que son semejantes, según este criterio, si yo compruebo que este lado con su correspondiente es proporcional a este lado con su correspondiente y este lado con su correspondiente, se va a estar cumpliendo la semejanza mediante este criterio. Si vamos con el segundo criterio, me dice dos triángulos son semejantes si, criterio ángulo-ángulo, dos de sus ángulos interiores correspondientes son de igual medida. O sea, ángulos interiores son los que están acá, adentro del triángulo, y en este caso debo tener dos pares que sean igual medida. O sea, si aquí tengo la medida alfa, y acá tengo la medida beta, y acá tengo la medida alfa, y acá tengo la medida beta, yo puedo asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Y recuerden que semejanza es que mantienen la misma forma, pero distinto tamaño. Entonces ese es el criterio ángulo-ángulo. Vamos con el siguiente criterio. Este criterio es dos triángulos son semejantes si, criterio lado-ángulo-lado, dice, tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y el ángulo que se forma entre ellos es de igual medida. O sea, supongamos que estos dos pares de lados, que son los correspondientes entre sí, son proporcionales. Hay que establecer la proporcionalidad. Por ejemplo, si este es A, este es B, este es C y este es D, yo tendría que comprobar que se cumpla que A es a C como B es a D. Esto puede ser en distinto orden, pero tenemos que ver la proporcionalidad. Pero lo más importante es que, aparte de que estén estos dos pares de lados correspondientes que sean proporcionales, también debe ocurrir que el ángulo que se forma entre ellos es de igual medida, que se forma entre ellos. O sea, el ángulo que se forma entre estos dos lados es este. Acá ocurre lo mismo, y para que se cumpla el criterio y sean semejantes, deben ser de igual medida. Y ahí se va a estar cumpliendo nuestro criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, y yo podría afirmar que estos dos triángulos son semejantes, que tienen la misma forma, pero su tamaño es distinto. Y vamos con el último criterio, que es el criterio lado, lado, ángulo. Ahora sí. Este criterio hay que tener un poquito de cuidado, no siempre se enseña, casi siempre estos tres, porque este tiene algo que no se puede olvidar, porque si nos olvidamos de aquello, LLA no nos va a decir nada. Entonces, dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales, o sea, está ocurriendo lo mismo que acá arriba, pero, y el ángulo opuesto al mayor de los lados, entonces esto es importante. El ángulo opuesto al mayor de los lados tiene igual medida. Entonces yo tengo que tener muy claro para poder aplicar este criterio cuál es el lado más largo, ¿ya?, de los triángulos. En este caso vamos a decir que el lado más largo de estos triángulos va a ser este de acá. Y vamos a decir que A, B, C, perdón, me confundí, A, B, C, D, E, F.
Entonces ahí nombramos todos los lados y vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que el ángulo que me van a estar dando como información es el que está acá arriba. Entonces, supongamos que yo tengo como datos estos dos lados, estos dos pares de lados, A es AD y D es AE. Entonces ahí tendría lado, lado y tengo un ángulo, lado, lado y tengo el ángulo. Y justamente para que pueda aplicarse este criterio, el ángulo debe ser opuesto al mayor de los lados. Aquí el ángulo está opuesto, o sea, está al frente del lado más grande. El ángulo está al frente del lado más grande. Entonces acá se va a cumplir que A es AD, como B es AE, y el ángulo que es igual en ambos triángulos está opuesto al lado más largo. ¿Ya? Bien, entonces dicho esto, vamos a pasar a la actividad, donde vamos a tener que aplicar los criterios de semejanza para explicar lo que está pasando aquí. La actividad dice, determina qué criterio explica la semejanza en los siguientes casos. Nos están diciendo en este ejercicio que estos dos pares, con estos dos pares y estos dos pares y los dos pares de allá, son todos semejantes, pero nosotros tenemos que justificar mediante los criterios de semejanza por qué es así. Entonces, ¿qué criterio de semejanza me permite justificar cada uno de ellos? Vamos con el primero. Y aquí hay que estar bien atento, ya que según la cantidad de información que me den, yo me puedo guiar para cuál criterio utilizar. En este caso, me están dando dos triángulos que son semejantes y la información que me están dando de ellos son sus tres lados. Entonces tengo lado 4, 6 y 5, lado 2, 3 y 2,5. ¿En cuál de estos criterios tengo los tres lados como información? Es solamente en este caso, en el criterio lado, lado, lado. Entonces yo podría afirmar que aquí, sin dudarlo, porque ya me dijeron que son semejantes, que el criterio que me sirve acá es el criterio lado, lado, lado. Pero si yo lo quiero justificar, debería demostrar que sus lados son proporcionales. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Tomo este lado, 4, y voy a decir 4 es a su lado correspondiente, que sería 2, como 5 es a su lado correspondiente, que sería 2,5, y esto es a 6, como 6 es a 3, que es su lado correspondiente. Cuando nosotros hacemos la simplificación o la división entre esta proporción, me da 2 es a 1 para todos los casos, y ahí yo estoy diciendo que todos estos son iguales. Son iguales porque 4 dividido en 2 es 2, 5 dividido en 2,5 es 2, y 6 dividido en 3 también es 2. Entonces aquí de hecho también acabamos de encontrar su razón de semejanza. Y eso sería todo, ya acabamos de determinar cuál es el criterio que usamos. Para la letra B, nos fijamos en los dos triángulos. Acá tengo el triángulo OPQ y el triángulo ORS. Entonces, me fijo en la información que me están dando. Me están dando dos lados de cada uno de los triángulos. Entonces, teniendo dos lados, yo acá, en los criterios que tenga dos lados de información, este no me sirve, este tampoco, podría ser el tercero o el cuarto, el lado, ángulo, lado o lado, lado, ángulo. Pero me falta saber de dónde voy a sacar el ángulo. Y hay que recordar que los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Entonces estos dos ángulos son iguales y aquí yo me puedo fijar, y tengo que tener cuidado en el orden, que el triángulo que está acá responde ambos al criterio lado, ángulo, lado, ya que el ángulo en este caso se forma entre ellos. O sea, tengo lado, tengo el ángulo y tengo el otro lado. El ángulo se forma entre los lados que son proporcionales. El criterio que satisface aquí sería el criterio lado, ángulo, lado. Y para justificar la proporcionalidad de los otros dos lados, porque ya justificamos que estos dos ángulos son iguales, nosotros tendríamos que establecer la proporción. O sea, aquí creo que borré algo. Sí. Este era 1. Entonces tenemos que este lado vale 8 centímetros y como dijimos, vamos a comprobar la proporcionalidad. Entonces decimos 12 es a
su lado correspondiente, que sería 16, como 6 es a su lado correspondiente, que sería 8. Y tenemos que comprobar que esta igualdad sea verdadera. Para hacerlo, hacer la división de 12 dividido en 16 puede ser un poquito largo el procedimiento para hacer esta división, pero recuerden que podemos simplificar ambas expresiones para ver si son iguales. En este caso, 12 y 16 se pueden simplificar por 4, y en este caso 6 y 8 se pueden simplificar por 2. Entonces, 12 dividido en 4 me da 3, y 16 dividido en 4 es 4, y esto es igual a 6 dividido en 2, que sería 3, y 8 dividido en 2, que sería 4. O sea, se cumple la igualdad, los lados son proporcionales, y ya comprobamos que el ángulo entre ellos es igual. Vamos con la letra C. En la letra C les cuento que este ejercicio se puede hacer mediante dos criterios. Hay un criterio que sirve directamente, que lo vamos a ver de inmediato. Entonces, en este caso, tengo la información de dos lados de cada uno de los triángulos y estoy teniendo un ángulo acá. Entonces, yo lo que me voy a fijar nuevamente es que tengo dos lados. Este criterio no me satisface, este tampoco, y puede ser el criterio 3 o el número 4. El criterio 3, lado, ángulo, lado, dice que el ángulo se forma entre ellos. Y yo no tengo la información del ángulo que está aquí. No la tengo, no puedo decir que son iguales. En este caso dije que eran iguales porque son opuestos por el vértice, pero acá no. Entonces, me puedo fijar en el otro criterio que dice lado, lado, ángulo. Entonces tendríamos que comprobar que los pares de lados sean proporcionales, y me dice que el ángulo opuesto al mayor de los lados tiene igual medida. O sea, el ángulo que está acá tiene que ser opuesto al lado de mayor medida. En este caso tenemos triángulos rectángulos y el lado de mayor medida son estos. Entonces acá tenemos el ángulo y el lado de mayor medida está opuesto, el ángulo, el lado de mayor medida está opuesto, por lo tanto el criterio que satisface esta semejanza es el criterio lado, lado, ángulo. Y podemos comprobar la proporcionalidad haciendo la proporción de esta forma. 4 es a 12, como 5 es a 15. Si simplificamos estas expresiones, acá simplificamos por 4, acá simplificamos por 5, y esto me va a quedar 4 dividido en 4 es 1, 12 dividido en 4 es 3, y acá 5 dividido en 5 es 1, y 15 dividido en 5 es 3. O sea, se cumple la proporcionalidad. Y ya podríamos terminar, y de hecho ya está listo, esta semejanza mediante el criterio lado, lado, ángulo. Pero como les dije, de esto para poder aplicarlo tienen que estar seguros. Otra forma de hacer este ejercicio es recordar el teorema de Pitágoras, y mediante el teorema de Pitágoras podríamos encontrar el lado que tengo acá, en este caso del teorema de Pitágoras, y en este caso también encuentro este cateto, y podríamos hacer y comprobar su semejanza mediante el criterio lado, lado, lado. Y lo vamos a hacer a continuación también para que vean que ambos criterios son igual de válidos, pero en el criterio lado, 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 para poder hacerlo necesito la información del otro lado y vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí ya dijimos que tenemos listo por el criterio lado, lado, ángulo, pero vamos a usar el teorema de Pitágoras y podemos utilizar otro criterio. Entonces, en este triángulo rectángulo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, tendríamos que 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más este lado que es IH, que está al cuadrado. Esto sería 25 es igual a 16 más IH al cuadrado. 16 que está positivo pasa a negativo, entonces esto sería 25 menos 16 es igual a IH al cuadrado. Y esto es igual a 9. O sea, IH al cuadrado es igual a 9. Si aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados, me queda que IH es igual a la raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, esto sería 3.
y tenemos que el lado que falta acá vale 3 centímetros. Vamos a ahorrar y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el otro triángulo. Bien, para el otro triángulo aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado, 15 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más el lado que me falta, que es el lado GH o HG al cuadrado. Entonces 15 al cuadrado es 225 y esto es igual a 12 al cuadrado, que es 144, más HG al cuadrado. 144 que está positivo pasa restando y tengo 225 menos 144 es igual a HG al cuadrado. Al hacer esta resta tenemos 81, o sea 81 es igual a HG al cuadrado. Vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados para eliminar el exponente que se encuentra acá. Entonces me va a quedar que HG es igual a la raíz cuadrada de 81 y eso me da un valor de 9. Por lo tanto, este lado que está acá vale 9 centímetros. Entonces, una vez que hemos aplicado el teorema de Pitágoras para encontrar estos dos lados, el criterio que nos va a servir, ya que tenemos los 3 pares de lados, es el criterio lado, lado, lado. Y tendríamos que comprobar su proporcionalidad. Entonces decimos 4 es a su correspondiente, que es 12, como 3 es a su correspondiente, que es 9, como 5 es a su correspondiente, que es 15. Al simplificar, acá vamos a simplificar por 4, acá vamos a simplificar por 3, y acá vamos a simplificar estos dos por 5. 4 dividido en 4 es 1, 12 dividido en 4 es 3, 3 dividido en 3 es 1, 9 dividido en 3 es 3, y 5 dividido en 5 es 1, y 15 dividido en 5 es 3. Por lo tanto, se está cumpliendo la proporcionalidad, y en este caso, al aplicar teorema de Pitágoras y tener los 3 lados, podríamos decir que estamos aseverando que por el criterio lado, 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 estos dos triángulos son semejantes. Y ahí tenemos la justificación para explicar por qué ellos son semejantes. Y vamos con el último, que por ser el último no es más difícil. Miramos bien la figura y nos damos cuenta que en los dos triángulos lo único que tenemos es este ángulo recto. No nos están dando ningún lado. Entonces algo de inmediato nos hace pensar que no podemos inventar ningún número de cuánto valen sus lados. Por lo tanto, el criterio que me serviría, que no tiene ningún lado asociado, es el criterio ángulo-ángulo. Pero tenemos estos dos ángulos que son iguales en medida, o sea 90 grados y 90 grados, y nos falta otro, ya que requerimos de dos ángulos que sean de igual medida para cada uno. Entonces, recordamos nuevamente que por propiedad de ángulos opuestos por el vértice, el ángulo que se encuentra aquí junto con el ángulo que se encuentra acá tienen igual medida. Por lo tanto, este triángulo PQR tiene un ángulo de 90 y un ángulo alfa, y el triángulo RST tiene un ángulo de 90 y tiene el ángulo alfa. Entonces el criterio que me sirve para justificar la semejanza es el criterio ángulo-ángulo. ¿Bien? Entonces, chiquillos, acá tenemos los criterios de semejanza de estos tres. Estos tres se los tienen que aprender sí o sí, no son tan difíciles, hay que practicarlos. Y el cuarto, yo los invito a utilizarlo, pero siendo bien cuidadosos en cuanto a recordar que el ángulo opuesto al mayor de los lados tiene que tener igual medida. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Así que muchas gracias por ver el video, espero que les sirva, compártanlo con sus compañeros, déjenme algún comentario, algún like si es que les sirvió, y mucho éxito en todo. Saludos, nos vemos en clase. Chao.